Puerto San Julián es conocido en la Argentina por dos hechos históricos, dos que no podrían ser más distintos. El primero es la celebración de la primera misa en nuestro país. Ese oficio, según mi opinión, no se rezó aquí en tierra firme, donde se conmemora, sino exactamente en aquella pequeña isla de la bahía. Allí fueron Magallanes y su gente, todos con puñales bajo el poncho, porque sabían que entre los mandos españoles una sublevación se venía incubando. 4 siglos después se producía en el pequeño pueblito de San Julián otra sublevación, la revuelta de la Catalana. Este hecho será el último acto de aquella tragedia que había empezado como epopeya. La epopeya de la Patagonia rebelde terminó convirtiéndose en una Patagonia trágica. 5 mujeres hicieron esa revuelta. Un modesto acto de resistencia civil que terminó convirtiéndose en un enorme acto de justicia poética. Tras 5 meses de turbulenta invernada, Magallanes abandonaba las aguas de San Julián. En 1914, la llegada de un barco de vapor hacía sonar el primer campanazo de la larga pelea obrero-patronal que luego sacudirá el territorio de Santa Cruz. Exactamente a las 11 de la mañana del 16 de diciembre, anclaba el vapor Avellaneda trayendo esquiladores crumiros. Los crumiros, según la jerga anarquista, eran trabajadores sin conciencia de clase, rompehuelgas o simplemente carneros. ¿Por qué llegaban esquiladores crumiros a San Julián? Exactamente un mes atrás, según Osvaldo Bayer, se habían presentado en la estancia Matagrande del escocés venido de Malvinas, William Patterson, con un petitorio. Los trabajadores no pagarán más por la comida. El patrón ya no cobrará los peines y cortantes que se rompan durante la esquila y el pago del médico será voluntario. El gringo Patterson se niega rotundamente. En un hecho inédito, la peonada de la zona rural de San Julián se declara en huelga. Y esto era 1914, 5 años antes de los famosos sucesos del 20 y 21. Dice Osvaldo Bayer, las peonadas habían bajado hasta el puerto y se lo pasaban haraganeando, a la espera que los patrones reventaran y tuvieran que llamarlos, porque se estaba en plena época de esquila. Pero entonces los patrones mandaron traer esquiladores desde Buenos Aires. La cosa no iba a ser fácil. En cuanto apareció el barco, fue llegando gente sospechosa de a caballo, que tomó su lugar. De inmediato, un piquete de agentes armados marchó a resguardar los rompehuelgas. Lo mismo hizo la prefectura. El gran revuelo se armó cuando el paisanaje indócil lanzó su caballada contra los recién llegados. La policía desenvaina el sable y lanza una carga que hizo trastabillar al gauchaje cimarrón. Según el informe policial, los huelguistas son los primeros en abrir fuego desde la pensión Fedit. La pensión Fedit estaba exactamente en este lugar y no era nada más que una sencilla fonda de chapa y madera. Desde aquí parten más de 50 disparos hacia la playa. La policía contesta con todo lo que tiene. El francés Fedit se asoma aquí a la puerta y grita: ¡No tiren, no tiren! ¡Que el niño! Con la balacera, los revoltosos se dispersan. Pero San Julián era un pueblito de menos de 1000 habitantes. Difícil esconderse. Pocos días después detienen al vellonero español con un texto subversivo de puño y letra que decía: compañeros, si los patrones no aceptan nuestro justo e insignificante reclamo, estamos en resolución decidida de marchar a la cordillera para formar un nuevo pueblo, sin restricción ni dinero, solo afinidad, ciencia y trabajo. El 26 de noviembre de 1921, exactamente aquí, desembarcaba el capitán Elvio Carlos Anaya. Tenía una misión: internarse en el corazón de la meseta central santacruceña. En viajes a San Julián había recibido un radiotelegrama de Varela en el cual le ordenaba: recomiendo a los cabecillas de los grupos proceder sin consideración. El lenguaje de Varela, proceder sin consideración, significaba sencillamente fusilar. La palabra fusilar, increíblemente, en el diario de guerra de 151 folios aparece una sola vez, y es cuando Varela impone la pena de muerte en Paso de Ibáñez.
Pena de muerte que paradójicamente había sido abolida por el presidente Irigoyen solo un mes atrás. El capitán Anaya sencillamente jamás usa la palabra fusilar, ni fusilamiento, ni fusilado. Para él, los muertos siempre serán muertos en combate. A los fines de este modesto producto audiovisual, nos vamos a ocupar muy sintéticamente del accionar del capitán Anaya y su gente, porque serán precisamente esos hombres los que volverán a San Julián con las manos manchadas de sangre. Anaya desembarca al mando de un escuadrón del Regimiento 2 de Caballería, que incluía una temible sección de ametralladoras a lomo de caballo. Sus subalternos eran 4 oficiales, 18 suboficiales y 45 soldados rasos. Entre estos hombres están los que fueron corridos a escobazos en la Catalana. Anaya no pierde el tiempo. Enseguida se pone en marcha. Primero irá con autos, camiones y acompañantes de la Liga Patriótica a restaurar la línea telegráfica cortada por los burguistas en proximidades del río Chico, al sur de aquí. De regreso en San Julián, recibe nuevas órdenes de Varela. Marchará inmediatamente desde aquí a combatir el levantamiento obrero liderado por los dirigentes de San Julián, Albino Argüelles y Facón Grande, delegado por los Carreros. La campaña de Anaya durará exactamente un mes, siguiendo las instrucciones de Varela, aquellas de proceder sin consideración con los cabecillas de los grupos. Ejecutará a Albino Argüelles en Tapera de Casterán. Luego en San José fusilará a medio centenar y el día 28 de diciembre ordenará el último fusilamiento del territorio de Santa Cruz, en 3 cerros. Anaya regresará a San Julián con más de un centenar de presos, que serán remitidos y juzgados en Río Gallegos. En el patio de la comisaría, caracterizados vecinos del sector patronal homenajean a Anaya por el éxito de la campaña. Anaya sufrió una sola derrota, una derrota simbólica, y las causantes vinieron a dar con sus huesos en los calabozos de la vieja comisaría. Pero, ¿por qué habían ido a la cárcel las pupilas del prostíbulo de la Catalana? Era un día viernes 17 de febrero de 1922, y dice Bayer: ya había pasado todo, y ahora los soldados estaban en los puertos de la costa esperando que los barcos los llevaran de regreso a Buenos Aires. El teniente coronel Varela les había aflojado un poco la disciplina. En realidad Varela hacía ya más de un mes que se había ido del territorio de Santa Cruz afectado por una otitis. Continúa diciendo Bayer: los fusilamientos habían sido en seco, en frío. Fueron fusilamientos en silencio. De haber habido pájaros, se hubieran escuchado sus trinos entre descarga y descarga. Pero ahora era distinto. En las ciudades había mujeres y todo cambiaba. Los duros muchachotes de uniforme se ponían blandos y les agarraba la risita cuando veían pasar una mujer. Entonces se los reunió y se les explicó que iban a ir al prostíbulo en tandas. Las cosas se organizaron bien porque previamente se mandó a decir a las dueñas de los prostíbulos que a tal hora iban a ir los soldados. En San Julián se avisó a Paulina Rovira, dueña de la Casa de Tolerancia La Catalana. Pero cuando la primera tanda de soldados se acercó al prostíbulo, doña Paulina salió presurosa a la calle y conversó con el suboficial. Algo pasaba. Los muchachos del otro lado se comenzaron a poner nerviosos. El suboficial les vendrá a explicar algo insólito. Las 5 putas del quilombo se niegan. Y la dueña afirma que no las puede obligar. El suboficial y los conscriptos lo toman como un insulto, una agachada para con los uniformes de la patria. Además, la verdad es que andan alzados. Conversan entre ellos y se animan. Todos en patota tratan de meterse en el lupanar. Pero desde aquí salen las 5 pupilas con escobas y palos y los enfrentan al grito de ¡asesinos! ¡Porquería! ¡Con asesinos no nos acostamos! La palabra asesinos deja helados a los soldados, que aunque hacen gestos de sacar la charrasca, es decir, la bayoneta, retroceden ante la decisión del mujeriego que reparte palos como enloquecido. El alboroto es grande. Los soldados aquí mismo pierden la batalla y se quedan en la vereda de enfrente. Las pupilas desde la puerta de entrada no les mezquinan insultos. Además de asesinos y porquerías, les dicen cabrones malparidos. Y según el posterior protocolo policial, también otros insultos obscenos propios de mujerzuelas. Interviene entonces el comisario de San Julián y hace arrear a las desorejadas hacia la comisaría, unas 5 cuadras más abajo. La comisaría de San Julián tenía 8 calabozos, como este, de 4×4. En estos calabozos, en febrero de 1922,
durante algunos días estuvieron confinadas las pupilas del prostíbulo La Catalana. Claro que esta escena es un trucaje, porque por razones bastante obvias no se me permite ingresar al Monumento Nacional Vieja Comisaría de San Julián. De las 5 mujeres que protagonizaron la revuelta de La Catalana, solo una regresó a San Julián, Maud Foster. Entre el paisanaje se había ganado un apodo muy pintoresco, un argentinismo. Le decían la Michikeli, y eso era producto de la deformación de su apellido de casada. Según el libro de Halvorsen y Castelli, Maud Foster había estado casada con un tal Charles Joseph Kelly, de ahí la deformación, la Michikeli. Infortunadamente, el archivo judicial, el sumario del episodio de la revuelta de La Catalana se ha perdido, no se ha vuelto a encontrar el archivo con el cual trabajó Bayer a comienzos de los 70. Esto nos llama la atención porque, por ejemplo, el ejército argentino hizo desaparecer absolutamente la escena de la revuelta de La Catalana, de la famosa película La Patagonia Rebelde. Osvaldo Bayer en su guión había planeado que esta escena fuera el corolario de la película, fuera la escena final, pero el ejército, en el tercer gobierno de Perón, el ejército argentino influyó sobre la censura para que este episodio que consideraban vergonzante para el ejército de la patria fuera absolutamente excluido. Y hablando de producciones artísticas, hay una obra de teatro relativamente reciente, Las putas de San Julián, que representa una sucesión de violaciones, vejámenes y tormentos a las que habrían sido sometidas las prostitutas de San Julián en la vieja comisaría de San Julián. Y esto no está acreditado en el expediente, obviamente tal cosa no figuraría en el expediente policial, pero tampoco le fue contado esto nunca por ningún testigo de San Julián a Osvaldo Bayer, y Bayer vino en repetidas ocasiones a San Julián mientras hacía su investigación. Y tampoco quedó registrado en la memoria colectiva de los sanjulianenses. Yo recuerdo vívidamente los relatos de mi abuela sobre diversos episodios. Mi abuela lo había conocido a Facundo Grande, lo había conocido a Albino Argüelles, y el episodio de los vejámenes o tormentos a las putas de San Julián en la comisaría no está acreditado históricamente. Releyendo las 1300 páginas que conforman la monumental obra de Osvaldo Bayer, que tiene una cantidad de datos increíbles, encontré un testimonio muy extraño, perdido, en la página 232 del tomo 4. Dice Bayer que según el testimonio de un tal Salgot Morel, que formaba parte de la Guardia Blanca, es decir, la Liga Patriótica, y a su vez era empleado de la anónima de la localidad de Las Heras, dice Salgot Morel: cuando el episodio de las prostitutas de San Julián, que rechazaron a los soldados de caballería, me encontraba yo de paso en esa ciudad. El hecho fue muy comentado y sinceramente a mí me conmovió. Siempre les he tenido mucha compasión a esas mujeres. Claro, dice Salgot Morel, el de ellas fue un gesto que tal vez no tuvimos nosotros, de ir a pedirle a Varela que no fuera tan riguroso en la represión. De las 1300 páginas que decía yo conforman la investigación de Bayer, solamente 2 páginas de mi maltrecho tomo 2 están consagradas a las prostitutas de La Catalana. Son las páginas finales. Y allí Bayer recoge los nombres de estas valientes mujeres. Dice: he aquí sus nombres. Tal vez los mencionaremos como un pequeño homenaje. O no digamos homenaje, digamos recuerdo de las 5 mujeres que cerraron sus piernas como gesto de rebelión. Lo diremos con la filiación policial tal cual aparecieron en los amarillos papeles del archivo. Consuelo García, 29 años, argentina, soltera, profesión pupila del prostíbulo La Catalana. Ángela Fortunato, 31 años, argentina, casada, modista, pupila del prostíbulo. Amalia Rodríguez, 26 años, argentina, soltera, pupila del prostíbulo. María Juliache, española, 28 años, soltera, 7 años de residencia en el país, pupila del prostíbulo. Y Maud Foster, 31 años, soltera, con 10 años de residencia en el país, de buena familia, pupila del prostíbulo. Empezamos esta peliculita hablando de un escocés opulento, terrateniente que formaba parte del sector patronal, y terminamos hablando de una inglesa que no era rica, no era opulenta, ni era terrateniente.
y Maud Foster se llamaba.